La Peña. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Esperemos que hayan comenzado este nuevo año de la mejor manera posible. Primer programa de La Peña del 2021 y vamos a recordar algunos de los programas que emitimos el año pasado y que nos parecieron sumamente interesantes poder volver a verlos. En este caso, un historiador que habla sobre lo que es la Antártida, cosas que nosotros ni sabíamos que existían. Bueno, mirá, el continente se descubre, se podría decir oficialmente hace 200 años, ¿no? Los primeros viajes oficiales a la Antártida fueron en 1819, 1820, fueron exploradores británicos, del Imperio zarista también, rusos, norteamericanos, pero también había argentinos que trabajaban en la Antártida, ¿no? Que eran foqueros. Estos foqueros, hay registros, foqueros rioplatenses, argentinos, ¿no? Después de la independencia de Argentina en 1816, hay registros de que estos foqueros ya estaban en la Antártida por lo menos en 1819 o quizás antes, ¿no? El tema es que como ellos no querían competencia en la Antártida, salían de acá de Buenos Aires sin informar de que iban a esas islas, ese continente, y generalmente lo que era informar acá en el puerto de que iban a algunas islas a la altura del Polo Sur, ¿no? Pero oficialmente no se conocía todavía la Antártida. De hecho, bueno, cuando llegó uno de los primeros exploradores, que fue Palmer, llegó justamente a la Antártida siguiendo a foqueros argentinos que pasaban por Malvinas. Bueno, él los vio que iban para el sur, decidió seguirlos para ver a dónde iban, porque no podía entender a dónde se dirigían estos foqueros, ya que se suponía que más al sur no había nada. Bueno, claro. Ahí siguiendo a los foqueros fue que llegó a la Antártida. Esa es la primera presencia, digamos, argentina que hay en el continente. Podríamos decir que los argentinos estamos entre los descubridores del continente blanco. Ahora bien, la primera presencia oficial argentina en 1901. Si bien hubo planes del Estado, de la Universidad de Córdoba también, para hacer unos viajes de exploración en 1880, el Estado se concentró más en afianzar, digamos, su control sobre la Patagonia. Y recién en 1901 va oficialmente a la Argentina, ¿no? Ayudando a una expedición antártica sueca de Otto Nordenskjöld. A esta expedición, bueno, la ayudan con suministros, pero también le dan un marino, José María Sobral, en ese momento de alférez, muy joven, 20 años nomás, para que acompañe a la expedición. Va con la misión de acompañar a la expedición y realizar tareas científicas. Sobral inverna un año en la Antártida. En realidad el plan era que inverne un año junto con los científicos suecos, pero la cuestión es que a la expedición sueca se le termina hundiendo el barco por los hielos en la Antártida. Los náufragos se refugian en una isla y se tiene que quedar invernar un año más, ¿no? O sea, 2 años seguidos invernó el primer argentino en la Antártida, José María Sobral. El resto del mundo, bueno, en esa época no sabía qué le había pasado a esa expedición porque no había noticias. No había comunicaciones. Claro, no teníamos, digamos, lo que es la telegrafía sin hilos, la radio, ¿no? Entonces, bueno, distintos países deciden organizar expediciones de rescate. Argentina organiza una con la corbeta Uruguay, que está, bueno, ahora en Puerto Madero, funcionando como museo. Y ponen al mando de la expedición a Julián Iriza, ¿no? De la Armada Argentina, teniente Julián Iriza. Bueno, la expedición es la primera en zarpar al rescate. Las otras expediciones llegan ya más tarde. Logra encontrar a los invernantes, lo rescatan a Sobral, a Nordenskjöld y también a los náufragos de la Antártida, ¿no? Y esa es, digamos, la entrada en escena oficial del Estado argentino en la Antártida, ¿no? O sea, una entrada en escena heroica a través de la ciencia y del rescate, de una operación de rescate única en su tiempo.
Bueno, y después, al año siguiente, a raíz de estos hechos, el Estado argentino decide empezar a tener presencia permanente en la Antártida, y en 1904 toman posesión de un observatorio meteorológico que una expedición escocesa había instalado en las Orcadas del Sur, ¿no? Esta expedición, bueno, le dona al Estado argentino ese observatorio porque quería que se continúe con los trabajos científicos, y si no, de otra forma hubiese quedado abandonada. Bueno, desde ese momento Argentina tiene presencia permanente, ininterrumpida, en el sexto continente. Algo que recién los otros países van a tener a partir de la década del 40. O sea, fíjense cómo a nivel histórico los derechos que tiene Argentina sobre el continente antártico, bueno, son incuestionables, ¿no? Tenemos la antigüedad, la mayor antigüedad con presencia permanente en el continente, continua, con actividad científica continua, desde el 22 de febrero de 1904. Bueno, y desde ese momento Argentina, como les digo, o sea, la bandera argentina se hizo en el continente y nunca se volvió a arrear. Pero recién los otros países lo van a hacer en la década del 40, durante la Segunda Guerra. Pablo, y en esa década del 40-50, lo que uno supondría que la Antártida siempre estuvo muy aislada, que no había gente, era casi una avenida 9 de julio en plena actividad, ¿no? Con la cantidad de países que estaban tratando de poder poner pie en la Antártida. Sí, digamos, hay una época, un periodo de fuerte presencia, pero que en realidad son expediciones de exploración o expediciones para ir al Polo Sur, que es la época heroica, que es, digamos, los últimos años del siglo XIX y, digamos, hasta 1911, ¿no? La última expedición de esta fue la de Shackleton durante la Primera Guerra. En esa época, bueno, tenemos varias expediciones, pero como te digo, o sea, duran unos meses, un año, y después ya vuelven a sus países de origen. La única presencia que teníamos, que no es una presencia limitada de tiempo, es la Argentina. No solo la del Observatorio de Orcadas que te decía, sino también la de la Compañía Argentina de Pesca, y esto es muy poco conocido. En 1904, además de tomar posesión del Observatorio de Orcadas, Argentina también instala en las Islas Georgias del Sur, digamos, el primer asentamiento humano, que es la Compañía Argentina de Pesca, en Grytviken, ¿no? Y los barcos de la Compañía Argentina de Pesca van a actuar durante todas esas décadas, hasta principios del 60, en la Antártida. O sea, teníamos esta doble presencia científica y económica en la Antártida. Una vez terminada la época heroica o la Primera Guerra Mundial, la presencia internacional en la Antártida es bastante limitada. Alguna que otra expedición científica o también actividades balleneras de algún que otro país, pero muy limitada. Esto que decís vos de la Antártida, digamos, muy transitada en la época del 40 y del 50, va a cambiar en 1939, ¿no? Ahí, justo antes del comienzo de la Segunda Guerra, empieza un periodo de 20 años, de 2 décadas en la Antártida, de mucho conflicto, de mucha tensión, de un aumento vertiginoso de la presencia de varios países en la Antártida, que va a terminar recién este periodo de 20 años con la firma del Tratado Antártico en 1959, donde se instala, digamos, el status quo legal que sigue hoy en día todavía en la Antártida. Esos 20 años, bueno, que vos hacías mención, son lo que se podría decir la época más caliente de la historia antártica, donde hay una tensión geopolítica muy importante, principalmente entre el Reino Unido y Argentina. Es un periodo que, como te decía, comienza en 1939. Sí, decime. Hacemos un impasse y continuamos con esta charla que toca los temas más calientes de lo que yo quería continuar. Un segundito y continuamos.